En esta ocasión nos toca tocar el capítulo de el, las 3 etapas del periodo de crecimiento. Okay, permítame entonces compartir la pantalla. Ok, vamos a continuar entonces, ¿vale? Es la parte 4, el proceso de la creación del universo y el periodo de crecimiento. ¿Vale? Déjenme decirles que este proceso de crecimiento también es un principio. Normalmente el libro que tenemos como manual básico se llama El Principio Divino. Así se llama, ¿verdad? Sin embargo, el principio divino está compuesto de muchos principios. Todos estos principios componen el principio divino. ¿Okay? Uno de esos principios es este, el principio del periodo de crecimiento. Ayer y antier hemos estado hablando, ¿verdad?, de muchos principios. El principio de causa y efecto, el principio de dar-recibir, el principio de los 3 objetos, el principio de origen, división y unión, ¿ok? El principio del propósito de la creación, ese es otro principio. Y normalmente no estamos acostumbrados a verlos así, como principios, ¿ok? Porque no está relatado así en el libro de Principio Divino. Pero todos estos puntos son principios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este siguiente, el proceso de creación del universo. La Biblia, el Génesis, capítulo 1, habla de ese periodo de crecimiento, de ese proceso de crecimiento. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, creó Dios al hombre y al séptimo día se puso a descansar. ¿Okay? En la segunda carta de Pedro 3:8, ¿okay?, está escrito que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Este pasaje bíblico lo traemos a colación para aclarar que desde el punto de vista de Dios, un año es como, ¿okay?, perdón, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, el tiempo que Dios está mirando no es exactamente el tiempo que nosotros estamos mirando. En nuestro tiempo, esos días de 24 horas, ¿okay?, no son necesariamente los días o las horas, ¿verdad?, que tuvieron los días que Dios utilizó en la creación. Entonces, el término día refleja un periodo de tiempo. ¿Okay? Un periodo de tiempo, que puede ser de un día tal cual, puede ser de un año, puede ser de 10 años, 100 años, 1000 años, en fin. En resumen, ¿okay?, el proceso de creación desde el punto de vista de la Biblia, del Génesis, ¿okay?, se dio en 6 periodos de tiempo. ¿Okay? 6 periodos indefinidos de tiempo. El origen y el desarrollo del universo tomó mucho tiempo desde el punto de vista de la ciencia. No apareció instantáneamente, repentinamente, a un chasquido de dedos es que haya aparecido las cosas. No. Todo tuvo un proceso de crecimiento, todo tuvo un proceso de formación. Es decir, utilizó un largo tiempo, ¿no? ¿Okay? Hay 2 fases en esta creación. La fase 1 de la creación es la idea o el plan que está en la mente de Dios. Hemos estudiado durante los 2 días, ¿okay?, que Dios es un ser de características duales, ¿okay? Primeramente universal y primera energía universal. Dentro de esta primera mente universal está el plan, el ideal, el propósito, ¿okay?, el ideal de la creación. ¿Sí? Es como un arquitecto. Un arquitecto no llega con los camiones de materiales, ¿sí?, de arena, de tabiques, de bloques, de acero, de varillas, ¿ok? E inmediatamente pone a sus trabajadores a construir. No es así, a ver qué le sale. No. Primero, el arquitecto
hace un plan, un plano, diseña esa casa, ¿ok? Clara concretamente, de acuerdo a la necesidad de los dueños de esa casa. Y estará siempre preguntando, oiga, esto está bien, esto está correcto, este es más grande, este es más chico, aquí llevo una puerta, aquí llevo una ventana, aquí qué quiere usted, ¿sí? De acuerdo al ideal de los dueños de la casa. Dios también tuvo ese punto, también tuvo ese proceso, ¿ok? Lo primero que Dios pensó, ¿sí? Si miran exactamente la diapositiva, la primera palabra dice humanos, humanos. Eso fue lo primero que Dios pensó. Repito, lo primero que Dios pensó, los humanos. Pero para que haya humanos, Dios pensó en qué van a comer. Como todo papá, ¿ok? ¿Qué van a comer? Obvio, a los humanos nos gusta una arrachera o unos filetes, ¿sí? Entonces, tenía que haber animales. Es decir, ya que pensó en humanos, tiene que pensar en animales. ¿Y los animales qué van a comer? ¿De qué se van a alimentar? Obvio, de pasto, de alfalfa, de plantas. Entonces también tiene que pensar en las plantas. ¿Okay? ¿Y las plantas de qué se van a alimentar? De minerales. Ya lo estudiamos, ¿cierto? De minerales. ¿Okay? Entonces, primero tenía también que pensar eso. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Okay? Hasta que concluyó todo en su mente. ¿Sí? Cuando ya tuvo todo el plan en su mente, entonces empezó a fabricar. Y obviamente empezó por lo más pequeño, las partículas. Las partículas más elementales. Ya estudiamos también que dos partículas, protón y electrón, forman un átomo, y dos átomos forman una molécula, y dos moléculas forman una sustancia, y dos sustancias forman una célula, y dos células forman un tejido vegetal. O dos células animales formarán un tejido animal. Y así sucesivamente, ¿okay? Hasta llegar al ser humano. Por eso el proceso, ¿okay? De creación relatado en el Génesis está así. ¿Okay? Segundo día, las cosas vegetales, minerales. Después el tercer día, las cosas vegetales. El cuarto día, las cosas animales. Y el quinto día, ¿okay? Lo demás que hay en la creación, el agua, la lluvia, etcétera. Y sexto día, el hombre. ¿Okay? De esa forma. Ahora, de acuerdo a la ciencia, ¿okay? Los que han estudiado todo este proceso de formación de nuestro planeta Tierra han descubierto, ¿okay? Y del universo mismo, han descubierto que, por ejemplo, las galaxias desde 1.000.000 de años hasta 100 millones de años, la Vía Láctea, ¿okay? Desde 1.000 millones de años hasta 10.000 millones de años. La formación de la vida, ¿sí? 10.000 millones de años. El género humano es 200.000 a 140.000 años atrás, desde el punto de vista de la ciencia. ¿Sí? En fin, en resumen, son periodos largos de tiempo, ¿sí? Que reitero, no podemos evaluar exactamente con los días de 24 horas que tenemos en este tiempo, ¿no? 6 largos días fueron 6 grandes periodos de tiempo, 6 grandes eras, ¿sí? Las 6 grandes eras que hubo en la creación desde el punto de vista de la ciencia. Y así fue todo ese periodo de tiempo. En resumen, esto nos quiere indicar que Dios no trajo las cosas, no puso las cosas en la creación automáticamente, mágicamente, instantáneamente. ¿Okay? No, tienen un proceso. Y un proceso implica un tiempo. Por eso el principio nos enseña las 3 etapas ordenadas del periodo de crecimiento y nos enseña que todo en el universo tiene o está regido por ese principio. ¿Sí? En el Génesis 1:5 es uno de los pasajes, y atardeció y amaneció el día primero.
¿Ok? Y así, ¿no? Y atardeció y amaneció el día segundo, y atardeció y amaneció el día tercero, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta estas dos palabras, la tarde y la mañana, atardeció y amaneció. Después de que amaneció, ya apareció algo. Entre comillas, apareció algo, ¿no? Sabemos que entre la tarde y la mañana hay otro lapso de tiempo, que es la noche. La noche, entonces, el principio divino lo toma como el periodo de crecimiento, esa etapa en la que las cosas se estiran, en las que las cosas crecen. ¿Okay? De pronto sembramos una semillita y no vemos nada, al otro día ya está ahí el brote. ¿Okay? Ya creció. Entonces, por esa razón, el principio divino, ¿ok? Marca este periodo de crecimiento en 3 etapas, ¿sí? En 3 etapas. La etapa de formación, la etapa de crecimiento y la etapa de madurez o de perfección, ¿sí? Es un ejemplo, el número 3, el origen, división y unión también lo marca ahí, ¿ok? Es el periodo de tiempo entre la causa y el efecto. Entre toda causa y efecto hay un tiempo, aunque este tiempo sea muy pequeñito, ¿sí? Muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Hay un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? En toda la historia, en todo el universo, en la misma creación, basados en este número 3, reino mineral, vegetal, animal, ¿okay? Los 3 colores primarios, de las dimensiones, ¿okay? Las 3 dimensiones, largo, ancho, profundo, etcétera, ¿no? ¿Okay? Bíblicamente o providencialmente también todo se basa en este proceso de crecimiento basado en el número 3. Ajá. ¿Ok? Entonces, el periodo de crecimiento en 3 etapas de los seres físicos, incluido el cuerpo humano. ¿Por qué dice incluido el cuerpo humano? Porque nuestro cuerpo físico es semejante al cuerpo del mundo vegetal y del mundo animal. ¿Ok? Así. Nuestro cuerpo físico está sujeto a la fuerza del principio, tal cual, tal cual. Las plantas, ¿okay? Los animales están sujetos a la fuerza del principio, es decir, crecen autónomamente. No hay algo o alguien, perdón, no hay alguien que los esté apurando, los esté animando, los esté empujando para que crezcan, crece, crece, crece. Si tú cuando siembras un frijolito, ¿ok? Y ya empieza a brotar, no vas y le dices, oye, apúrate a crecer, apura, apura, apura. Te voy a echar más agua para que crezcas más rápido. No, se te va a podrir, ¿verdad? Crece a través del principio autónomo. ¿Sí? Una mascota, cuando mamá nos trae una mascota a casa, está muy pequeñito, ¿ok? Y no le decimos, oye, apúrate a crecer, apúrate. No, él sabe cómo crece, ¿no? A través del principio autónomo, ¿ok? Así. Y entonces, resumo, el mundo vegetal y el mundo animal crecen a través del principio autónomo, incluido nuestro cuerpo físico. Es decir, que nuestro cuerpo físico también está sujeto a la fuerza del principio autónomo. Automáticamente crece. En ese sentido, ¿okay? Que nosotros no lo podemos apurar o alentar, ¿no? Para que crezca menos. No. ¿Okay? Entonces, los objetivos del crecimiento espiritual, en cambio, la contraparte del cuerpo físico, ya lo estudiamos ayer antier, ¿ok? Los objetivos del crecimiento espiritual es, número 1, el desarrollo de la sensibilidad hacia los demás y sus necesidades. Número 2, el desarrollo de nuestra conciencia. ¿Okay? Una cosa es que tengamos una conciencia original y otra cosa es de que nuestra conciencia original necesita un desarrollo o un proceso de crecimiento hasta la perfección. Número 3, ¿okay? La madurez, la habilidad para aprender las relaciones interpersonales, las buenas relaciones. Ya lo estudiamos ayer, por ejemplo, las relaciones de padres e hijos, hermanos y hermanas, ¿okay? Esposo y esposa, ¿okay? Hijos a padres. ¿Sí? Esas 4 relaciones básicas requieren de una habilidad. Y esa habilidad la vamos a lograr cuando tenemos
madurez. ¿Ok? Hablamos de la perfección del carácter en la primera bendición. ¿Ok? Es alcanzar esa habilidad, ¿ok? De dar y recibir en amor. Y en resumen, semejarse a Dios, ser como Dios. Ser como Dios. Entonces, esta oportunidad que los seres humanos tenemos en el ámbito espiritual de crecer, realmente es una bendición. Porque, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa oportunidad y fuésemos como las plantas? ¿Mm? Si nos echan agua, crecemos, y si no, no. ¿Se dan cuenta? Es muy importante, ¿sí? Tener esta posibilidad. ¿Sí? Entonces, la perfección o madurez es desarrollar el potencial para cumplir el propósito de la creación. ¿Ok? Y ese ser espiritual, entonces, crece o va a crecer, va a alcanzar esa madurez a través de la fuerza del principio más la responsabilidad humana. Se los explico más simple y sencillamente. El ser espiritual crece a través del mandamiento más la obediencia. ¿Cómo creces tú intelectualmente? Vas a la escuela, ¿no? ¿Okay? Te sientas en un pupitre y recibes las clases. Y vas entendiendo paso a paso, tiempo a tiempo, ¿ok? Principio a principio, concepto tras concepto, lo vas escuchando, lo vas pensando, lo vas analizando, lo vas racionalizando y lo vas entendiendo y lo vas comprendiendo y dices, ok, 2 más 2 es 4, ¿no? ¿Sí? Ahí está la fuerza del principio. ¿Sí? Es un mandamiento también. Pero un mandamiento requiere de una obediencia. ¿Okay? Es decir, de una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad de responder. Paso a paso vamos adquiriendo en nuestro crecimiento esta habilidad de responder. ¿Okay? Y entonces así es como el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano, va logrando ese crecimiento hasta la perfección. ¿Qué es la perfección? Ayer hablamos de esa perfección, que es la perfección a la que se refiere el principio divino. Pensar como Dios, sentir como Dios, ser el templo de Dios. Por lo tanto, actuar como Dios. ¿Ok? El dominio indirecto, entonces, el dominio indirecto, ¿por qué dice indirecto? Pues porque no es directo. ¿Y por qué no es directo? Porque es a través de la fuerza del principio. ¿Okay? A través de la fuerza del principio. O el mandamiento. Lo explico más sencillamente. Cuando tu mamá dice, Jaimito, lávate los dientes, Jaimito, lávate la cara, Jaimito, peínate, Jaimito, arréglate, Jaimito, estudia, Jaimito, haz la tarea, ¿okay? Jaimito, a comer. ¿Qué es eso que está diciendo mamá? Un mandamiento o muchos mandamientos, ¿sí? ¿Qué implican esos mandamientos? Una, obediencia. Mamá, ¿y para qué quieres que me lave los dientes? Para que no se te piquen, para que no se te dañen. ¿Okay? Mamá, ¿y para qué quieres que coma? Para que crezcas. Mamá, ¿y para qué quieres que me bañe? Para que estés sano y limpio. ¿Okay? Es decir, todos los mandamientos que recibimos del Padre Celestial son para lograr nuestra perfección. Es decir, son para nuestro bien. Y digo esto porque normalmente, levante la mano, ¿a quién le gusta que lo manden? Sean sinceros. ¿A quién le gusta que lo manden? Es decir, ¿a quién le gusta recibir mandamientos? No, ¿verdad? No es tan agradable, porque implican responsabilidad. ¿Okay? Pero no hay otra forma para crecer. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio la fuerza del principio o las leyes, ¿vale? Naturales, ¿okay? Porque solo Dios es perfecto y Él puede relacionarse solo con seres perfectos.
Todos los seres crecen para lograr la madurez. Todos los seres humanos crecen para lograr la madurez. Y número 3, a lo largo del tiempo del dominio indirecto, Dios se relaciona con los seres humanos a través de la palabra, ¿okay? A través del principio. Entonces, ese es el dominio indirecto, ¿ok? Repito, a través del mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y solo puede relacionarse con personas quienes han alcanzado la perfección. ¿Y por qué decimos esto? Porque la misión del hombre es llegar a ser como Dios. Y cuando el hombre es como Dios, es uno con Dios. Y un hombre que es uno con Dios necesita que Dios le esté mandando. Ya no, porque ya es uno con Dios. Ya no, porque ya piensa como Dios. ¿Sí? Ya no. ¿Ok? Y pongo otro ejemplo sencillo. Repito, cuando tú tienes 5 años, mamá, Margarita, está ahí atrás de ti. Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Mamá, ya me tienes harto. Pues es que no veo que te los laves. ¿Vale? Pero cuando crece, ¿sí? Los jóvenes que están acá, que tienen 22 años, ¿quién de ustedes recibe un mandamiento de su mami que le diga, lávate los dientes? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya piensas como mamá. ¿Ok? Ese es el dominio directo. ¿Ok? Me estoy adelantando, ¿no? ¿Sí? Ese es el dominio indirecto. Entonces, ¿por qué Dios le dio al ser humano esa palabra tan fuerte para muchos? ¿No? ¿Por qué Dios le dio al ser humano la responsabilidad, la habilidad de responder? ¿O te gustaría ser un árbol? ¿O te gustaría ser un robot? ¿Ah? Que te controlen, valga la redundancia, a control remoto, que te manejen a control remoto. ¿Te gustaría hacer eso? ¿O te gusta la capacidad de pensar, la posibilidad de pensar, de analizar, de decidir, de comprender, de entender, de escuchar, ¿sí? Por ti mismo? Es más rico, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios le dio la responsabilidad al hombre? Para heredar la creatividad que Dios tiene. Para heredar la creatividad que Dios tiene. ¿Sí? Esa es una gran bendición. Número 2, para cualificarnos como dueños de la creación, según el Génesis 1:28, inciso C, dominad los peces del mar, las aves del cielo y las bestias de la tierra. Es decir, sean señores de la creación. ¿Y qué es un señor? Alguien que dirige, alguien que administra, alguien que gobierna, alguien que protege, alguien que cuida, alguien que procesa, alguien que administra, alguien que produce. Ese es un señor. Y para ser señor, para ser dueño de una empresa, ¿es necesario ser responsables o no? Absolutamente. ¿Okay? Entonces, Dios nos dio esa cualidad de ser señores de la creación. Por eso nos gusta mandar. Por eso queremos tener una mascota en casa. ¿No? Pero ¿qué dice mamá? Ok, pero limpias lo que haga. Ok, pero lo bañas, pero le das de comer. ¿Sí? Porque si no es así, no es tan agradable tener una mascota en casa, ¿cierto, mamá? Entonces, okay, es importante entender esto, ¿no? La responsabilidad es una bendición que Dios nos está otorgando. ¿Vale? Y no hay responsabilidad aparte de la libertad. No hay verdadera responsabilidad aparte de la verdadera libertad. O dicho de otra manera, no hay libertad sin verdadera responsabilidad. ¿Okay? La libertad está dentro de la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Okay? Porque Dios es la esencia. El amor es la esencia de Dios. Y aquí a veces podemos pensar, ¿y por qué no nos dan más libertad? ¿El amor tiene límite? Alguien dijo alguna vez, ¿cuál es el límite del amor? Es el amor sin límite. ¿Cuál es el límite del amor? El amor sin límite. El amor no tiene límite. Entonces, ¿cuál es la libertad dentro del amor? ¿Vale? Sin límite. Dentro del amor verdadero, sin límite.
¿ok? Y el amor es la esencia de Dios. Entonces, la libertad viene por el amor de Dios. ¿Ok? El amor de Dios es la meta final de la vida, la meta el punto inicial de la vida y la meta final de la vida. El amor debe darse y recibirse libremente dentro de los principios. Dentro de los principios. ¿Okay? Por eso tenemos responsabilidad, ¿ok? Y libertad. ¿Sí? La realización de la voluntad divina, entonces, está sujeta casi a una ecuación de primer grado. Bueno, los que pasaron matemáticas me están entendiendo, ¿sí? ¿Ok? A una ecuación de primer grado donde A es igual a B más C, ¿sí? A es la voluntad de Dios. B es la responsabilidad de Dios. Y C es la responsabilidad del hombre. ¿Okay? Y dentro del principio, ¿okay? El Padre definió que la responsabilidad de Dios es el 95%. ¿Okay? Tal cual están observando acá ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, ¿no? Este juego que acomodan las piezas, ¿no? ¿Okay? Entonces, todos esos cuadritos que están ahí completos es el 95% de la responsabilidad de Dios. Y la única pieza que falta colocar ahí es la responsabilidad del hombre, 5%. Entonces, ambos cumplen la suma de 100%. Es decir, se cumple completamente la voluntad de Dios. ¿Sí? Sin eso, no puede existir la voluntad. Por más que Dios quiera cumplir su responsabilidad, por más que Dios quiera, realizar su voluntad, jamás se va a lograr si no se cumple el 5% de responsabilidad del hombre. ¿No? ¿Okay? Y ahí dice 5%, no dice 4.5%. No dice 4.9%. Dice 5%. ¿Qué significa el 5%? Absoluto, total, completo. ¿Han escuchado ustedes en el juramento familiar, ¿sí? En el Cajunmense, la palabra obediencia absoluta? Porque requiere la responsabilidad absoluta. ¿Sí? Y la responsabilidad absoluta es 5%. Y para cumplir esa responsabilidad absoluta necesitamos obedecer, ¿cuánto? 5%. No 4%. No 4.9%. 5%. Y 5% es todo. ¿Sí? Todo el 5%, es decir, absoluto. ¿Ok? Entonces se podrá cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos al dominio directo entonces. ¿Qué dijimos? Que el hombre, cuando ya logra esa perfección individual, cuando ya piensa como Dios, siente como Dios y por lo tanto actúa como Dios y por lo tanto es el templo de Dios, ¿okay? Entonces es uno con Dios, piensa totalmente como Dios. Imaginen un hombre perfecto que piensa como Dios y una mujer perfecta que piensa como Dios. ¿Okay? Entonces son un hombre y una mujer maduros que se van a unir en amor verdadero para iniciar la realización del ideal de la familia. ¿Sí? Eso es lo que Dios esperaba en el principio. ¿Ok? Y para ello, entonces, ya estudiamos ahorita, necesitamos obedecer el mandamiento. ¿Cuánto por ciento? 5%. ¿Sí? Crece 5%. No crezcas 4.5%. 5%. ¿Ok? En esa esfera, una persona perfecta y madura es uno con Dios. ¿Ok? Repito una vez más, siente y piensa y actúa como Dios mismo. Una persona madura es un señor de la creación. Dios mismo vive dentro de esas personas. Así como la mente mora dentro del cuerpo,
Dios mora dentro de el hombre perfecto. Los seres humanos maduros cuidan de y dominan la creación, ¿okay?, con amor verdadero. Y por lo tanto, Dios lo hace a través de ellos, porque Dios es como si Dios estuviera viviendo dentro de ellos. Ese es el dominio indirecto. ¿Okay? Cuando ya somos uno con Dios. ¿Ok? Entonces, este principio, resumo, este principio del periodo de crecimiento es muy importante entender en nuestras vidas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí es donde entendemos que la palabra responsabilidad, sinónimo de obediencia, ¿okay?, es una bendición, es una oportunidad, es un escalón para ascender. Repito una vez más, imagínate que fueras una planta. No te toca más que estar en la maceta en la que te plantaron, punto. No te puedes mover ni salir para ninguna, ahí estás y punto. ¿Se dan cuenta de la libertad del hombre? ¿Okay? Puede crecer, avanzar, superar, mejorar, luchar, analizar, reflexionar, ¿okay?, pensar, cuestionar, preguntar, informar, consultar, ¿sí? ¿Y todo eso qué es? Amor. Todo eso es amor. ¿Okay? Ahí es donde nosotros podemos percibir el amor de Dios. ¿Qué tan grande fue el amor de Dios? ¿Okay? Y si se dan cuenta, si hacemos un análisis como ser humano, ¿qué es lo que te falta o qué es lo que necesitas para cumplir, ¿okay?, la primera bendición de crecer? ¿Por qué Dios te dio unos pulmones? Porque necesitas oxígeno. ¿Hay oxígeno en la creación? Sí. ¿Por qué Dios nos puso un estómago? Pues es un motor, es una fuerza, es el quien genera, ¿okay?, toda la energía para nuestro cuerpo, ¿no? Pero ese estómago necesita alimento. ¿Hay alimento en la creación? Absoluto, todo el que quieras. ¿Okay? Todo lo que tú necesitas está alrededor de ti. Absolutamente, sin falla. Entonces, ¿la responsabilidad cuál es? Entonces, ¿nuestro porcentaje cuál es? Solo dos cosas: escuchar y obedecer. Así de fácil, chicos. Escuchar y obedecer. Y créanme que todo lo que Dios nos dice, que para que lo escuchemos y lo obedezcamos, es para nuestro crecimiento, para nuestra realización, ¿ok? Para nuestra plena realización, ¿sí? Por eso es importante escuchar el principio a través de estos seminarios, ¿no? ¿Ok? Y entonces ponerlo en práctica, como dijo la señorita en su oración, ¿vale? Eso es, jóvenes, entonces, tanto el dominio directo como el dominio indirecto. Primero viene el dominio indirecto, después el dominio directo, ¿vale? Y entonces realizamos el propósito de la creación. ¿Ok? Vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden prender sus micrófonos con toda confianza o pueden escribir en el chat. ¿Alguna duda, un comentario que tengan sobre la conferencia? Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, señora Inocencia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos. Tengo una pregunta muy especial, ¿no? Sabemos que 95% es la responsabilidad de Dios, ¿verdad? La responsabilidad de Dios 95%, pero hay veces uno, ¿no?, lo ve muy poquito, porque 5% de responsabilidad del ser humano como que se entiende como algo muy poquito, pues de nosotros nada más tenemos que orar ya, ¿no? Todas las cosas aparecen. Así más o menos hay mucha gente que entiende de esa forma, ¿no? De que me gustaría que pudiera, ¿no?, especificar qué responsabilidad más o menos en nuestra vida, ¿no? ¿A qué se refiere
cantidad de responsabilidad de 5% del ser humano para cumplir con la creación, como seres humanos con Dios, ¿verdad? Esa es la parte que me gustaría que me podría un poquito más ampliar. Por favor, gracias. Claro que sí, con gusto, señora Inocencia. ¿Dónde empieza esta responsabilidad? ¿Dónde empieza? ¿No? Aquí en este oído. Escuchar. ¿Okay? Para eso tenemos dos oídos, para escuchar de los dos lados. ¿Okay? ¿Sí? Ahí empieza esa responsabilidad. Y yo siempre he diferenciado, ¿no? Siempre he marcado y siempre he comentado esto a los jóvenes. Una cosa es escuchar, otra cosa es entender, otra cosa es comprender, otra cosa es sentir, otra cosa es aceptar y otra cosa es hacer. ¿Ok? Toda mi vida de dar conferencias de principio divino ha pasado enfrente de mí mucha gente. Y mucha gente ha escuchado. Pero no todos han aceptado. ¿Ok? Porque así es ese proceso. Ahora mismo acá en esta reunión que tenemos ya cerca de 50 personas, ¿no? Hay quienes están escuchando. Hasta ahí. Hay quienes están escuchando y están entendiendo. Hasta ahí. Y si no entiendo, levanto la mano. Y digo, oiga, ¿me puede explicar un poco más el 5% de responsabilidad del hombre? ¿Qué? ¿Y por qué? Porque quiere no solamente escuchar, sino entender. ¿Ok? Y después de entender, quiere comprender. ¿Cuál es la diferencia de entender y comprender? Comprender es dentro de mí. Entender puede entrar aquí y sale acá y lo entendí intelectualmente. Pero comprender ya es involucrar emociones. Me gustó. Y como me gustó, lo hago mío. El principio lo hago mío. ¿Okay? Lo estoy comprendiendo y entonces lo estoy aceptando. Es mi principio. ¿Okay? Es mi palabra ya. ¿Sí? Y si es mi palabra ya, entonces puedo estar pensando como Dios. ¿Sí? Yo no puedo pensar como Dios si no acepto el principio como mi palabra. ¿Me explico? No puedo. Es la palabra. Es el principio. ¿Ok? Es lo que escribió el reverendo Moon. Pero ahí está. Si yo no lo comprendo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Ok? Esto es muy importante diferenciar. Pero cuando yo comprendo la palabra es porque acepto la palabra está dentro de mí, dentro de mis células, dentro de mi ser. Entonces es mi palabra, es mi principio, es mi verdad. Sí, es la verdad de Dios, pero ya la hice mía. ¿Ok? Él la está dando para que sea mía, mi principio, mi palabra. ¿No? ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, cuando la palabra es mía, yo la siento dentro de mí, entonces la puedo poner en práctica. ¿Ok? Este proceso es muy importante analizar, chicos y chicas. ¿Ok? A veces nos confundimos y pensamos que tenemos el principio. Y puede ser que sí, pero lo tenemos aquí, miren, aquí nada más. Como una grabadora, como un USB. ¿Sí? Aquí está. ¿Ok? O a veces vamos a un seminario y sí, tomamos muy buenas notas, ¿ok? Y entonces ya tengo el principio. ¿Dónde lo tienes? Aquí en este book, en este notebook. Ahí está el principio, ahí está escrito. Y termino el seminario y llego a casa y voy y pongo mi libreta en mi librero. Y ahí está guardado el principio. ¿Sí? No. El principio tiene que estar aquí adentro. Y aquí adentro en el corazón. Entonces es cuando acepté el principio. Esa es la responsabilidad. Ese es el 5% de responsabilidad. ¿Ok? Lo que hace 2000 años Jesús dijo, el que escucha mi palabra y cree, ¿sí? No morirá jamás.
Ha pasado de la muerte a la vida. Tiene vida espiritual. Esa frase, creer, es muy profunda. En el tiempo de Jesús, obvio, Jesús no la pude explicar, no porque no quisiera, sino porque él mismo dijo, muchas cosas tengo todavía que decirles, pero ahora no podéis con ello. ¿Okay? Cuando venga la verdad completa, les podré explicar completamente, ¿cierto? Hoy, que Jesús vino en su segunda venida, a través de los padres verdaderos y que nos están explicando esa palabra, creer, es tan profundo creer. ¿Sí? No solamente escuchar y ya creer, no. Es entender, es comprender, es razonar, ¿sí? Es sentir la palabra, ¿no? Ahí la podemos practicar, ¿sí? Entonces, ese 5% de responsabilidad empieza por eso, por escuchar, comprender, entender la palabra hasta hacerla mía. Cuando es mía, ¿qué creen? Yo soy la substancialización de la palabra. Yo soy la materialización de la palabra, ¿sí? Soy la palabra andante, ¿sí? ¿Ok? ¿Vale? La palabra es mi obra es la palabra, mi actitud es la palabra totalmente. Ajá. Entonces, una persona que piensa como Dios, porque la palabra está totalmente dentro de él y entonces no puede odiar, no puede flojear, ¿sí? No puede estar, dicen los papás, perdiendo el tiempo sin hacer nada, ¿cierto? ¿Han escuchado esto? ¿Okay? Sí. ¿Vale? Está pensando, pensando y sintiendo y viendo cómo sirvo, cómo doy, cómo amo, cómo doy, cómo amo. ¿Ok? Porque en esa medida entonces vamos creciendo, ¿ok? ¿Sí? Entonces ese 5% implica creer y hacer la palabra, ¿ok? Es decir, cumplir el mandamiento. Uh-huh. Espero haber respondido a la pregunta, Inocencia. Javier y Judith dicen, ¿qué es en realidad obediencia absoluta? No pensar, no sugerir. Muchos líderes puede que hayan abusado de la presidencia absoluta. ¿En qué medida de mi libertad puedo consultar, avisar e informar? Excelente pregunta, Javier. Por eso estoy explicando esto. Porque escuchar la palabra no es creerla ciegamente. No, de verdad, no es así. Por eso tenemos raciocinio. Por eso tenemos una zona intelectual, una zona emocional. Una zona intelectual para analizar, reflexionar, pensar, investigar. ¿Okay? ¿Sí? Y repito, si no me queda claro, si no entiendo a la primera, tengo la libertad de decidir y levantar la mano y decir, maestro, ¿me puede por favor explicar otra vez? Que no lo entendí. Y es normal y es común. ¿Por qué? Porque estoy en ese proceso de crecimiento, ¿ok? Entonces, la obediencia absoluta no es una obediencia ciega. Cuidado. La obediencia absoluta no es una obediencia ciega. ¿Sí? La obediencia absoluta no es ir como borreguito atrás del pastor. No. Es una obediencia completa, concreta, razonable, entendible, sentible. ¿Sí? Que tú te sientas perfecto, total, realizado, satisfecho, pleno, completo de entender, de analizar, de entender, de comprender, de aceptar para vivir. ¿Ok? Yo siempre lo he dicho, señores, si yo no entiendo la palabra, ¿puedo compartir la palabra? ¿No? O quizás sí, me la aprendo de memoria y bum, 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 ¿no? Pero no tiene una energía adecuada, ¿no? En cambio, cuando yo entiendo la palabra, siento la palabra, comprendo la palabra, analizo la palabra, ok, vivo la palabra, es mía mi palabra, entonces la puedo compartir. Si yo no estoy convencido del principio, yo no puedo convencer a nadie. ¿Ok?
Eso es muy importante entender. Entonces, la obediencia absoluta no es una obediencia ciega. ¿Mm? Y es una obediencia absoluta porque es total. ¿Ok? Cuando ustedes van a la universidad y tu papá paga $100 por tu semestre de 6 meses, ¿te gustaría que el profesor nada más te diera 5 meses de clases? Si tu papá pagó 6. No, ¿verdad? Tú quieres 6. ¿Ok? Y si respondiste 10 preguntas excelentemente en el examen, ¿te gustaría que el maestro te calificara solo 9? No, ¿verdad? Quieres las 10. ¿Ok? Y si tú fuiste a trabajar un mes a la oficina, ¿te gustaría que tu patrón te pagara solamente 20 días? No, ¿verdad? Quieres todo. ¿Sí? Todo. Entonces, por eso la respuesta debe de ser absoluta. La obediencia es una respuesta absoluta. Siempre queremos una respuesta absoluta, total, completa, plena, satisfactoria. ¿Sí? Por eso es necesaria la obediencia absoluta. ¿Mm? Cuando tú pides comida a tu mami, ¿te gustaría que nada más te sirva la mitad del plato? ¿Sí o no? No, ¿verdad? O sea, quieres completo el plato. ¿Por qué? Porque así somos. Queremos una respuesta total, completa, plena, satisfactoria. ¿Ok? La obediencia absoluta no es un robot. Claro que no, no es un robot. Repito, no es una obediencia ciega. Es una obediencia razonable, entendible. Lo siento, me nace. ¿Ok? Me realizo cuando respondo. ¿Sí? Me realizo cuando respondo. ¿Ok? En las cosas materiales, entre comillas, subrayo entre comillas, sí hay una respuesta ciega, pero en los seres humanos no. ¿Ok? Y Dios esperaba que el hombre, el ser humano, se gozara en su obediencia hacia Él, porque lo que Dios pide antes que sea para Él es para ti. Si Dios pide que tú crezcas antes de que sea para Él, es para ti. Es para tu beneficio, es para tu desarrollo, es para tu libertad, es para tu realización, es para tu cumplimiento, es todo para ti. ¿Vale? Y el Padre es feliz cuando tú lo realizas, ¿no? Cuando tú creces, ¿no? Por eso yo empecé diciendo que la responsabilidad es una bendición. ¿Ok? Sí, espero haber complementado esta pregunta, ¿no? Yuki Tanaka dice, la obediencia absoluta no es el robot, es más bien comprender la voluntad de Dios y decir comprendo. Así piensa usted. Yo mismo estoy de acuerdo con usted. No es solo hacer caso a todo lo que dice. Más que comprender, sentir. Ayer yo expliqué que cuando pensamos algo, perdón, cuando entendemos algo y no lo sentimos, hay problema. O al revés, cuando sentimos algo y no lo hemos pensado, hay problema. Hay problema en el resultado. En cambio, si tú piensas y sientes las cosas, vas a tener un buen resultado. ¿Ok? Vas a tener un buen resultado. Una vez el padre estaba en Estados Unidos, ¿ok? Llegó a visitar a los miembros y entonces ustedes tal vez han visto en fotografías o quienes lo conocieron personalmente, ¿vale? Cuando llega el padre, los miembros quieren satisfacer al padre, ¿vale? Entonces ponen todo tipo de platillos, ¿verdad? Así, kimchi, pescado, carne, verduras, ¿sí? O sea, muchas cosas, ¿no? Y obviamente, como oriental, su plato de arroz, ¿verdad? Entonces, esa vez el padre lo primero que probó fue el arroz. Y empezó a comerse su arroz, ¿ok? Y de pronto dijo, denme otro plato de arroz. ¿Cómo? Padre, ¿quieres más arroz? Sí, quiero más arroz.
Pero mira, hay carne, hay pescado, hay sushi, No, no, yo quiero arroz. Quiero más arroz. Y le trajeron otro plato de arroz y padre se acabó su arroz. Y después dijo, oigan, ¿quién hizo este arroz? Llamen a la hermana que hizo este arroz. Y vino una hermana que hizo el arroz. ¿Okay? Y dijo, esta hermana realmente tiene amor en su corazón. El arroz sabe a amor. El padre pudo sentir el amor, ¿okay?, con el que esta hermana hizo el arroz. ¿Okay? Así. Entonces, así la palabra también. Podemos sentir, ¿no?, cuando alguien nos habla con amor o solamente nos habla con la razón. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entender, hermanos. Si no logramos entender esto, nuestro crecimiento va a ser muy difícil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pensamos que nos están obligando, que nos están sometiendo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Más preguntas? Rodolfo Ramos tiene un comentario. Escribí una pregunta que dice que ¿por qué será que Dios hizo un sistema de una vida terrenal y espiritual? Es decir, ¿por qué Él no solo dejó un mundo espiritual donde podamos crecer desde ahí? Bueno, aquí hay dos respuestas. Número uno, porque Dios es así. Porque Dios es espiritual y material. Lo estudiamos en el primer capítulo de los principios de la creación. ¿Se recuerdan? Dios es un ser de características duales, entonces tiene una parte visible y una parte invisible. ¿Ok? Una parte espiritual y una parte material. ¿Okay? Entonces Dios expresó, creó, ¿ok?, con sus dos partes, ¿no? ¿Ok? De los elementos del mundo espiritual, ¿ok?, creó lo que es el mundo espiritual, y de los elementos del mundo físico creó el universo físico, ¿no? ¿Ok? Así. Pero también, ¿por qué creen que lo hizo así? Porque el hombre es así. Porque el hombre es así. ¿Ok? Imagínate que tu mamá te inscribe en una escuela de música. A fuerzas. ¿Ok? Y no te da una guitarra. ¿Cómo quiere que aprendas música si no te da una guitarra? ¿Ok? Entonces imagínate que, o pensemos que Dios quiere que vayas al mundo espiritual, pero no te da un cuerpo espiritual. ¿Cómo? No puede, ¿cierto? Entonces, si Dios quiere, porque Él es espiritual, que nosotros vayamos al mundo espiritual en algún tiempo de nuestras vidas, ¿ok? Necesitamos que o sí nos dé un yo espiritual, ¿ok? Y la capacidad de respirar espiritualmente, ¿ok?, que vamos a estudiar más tarde, ¿vale? Entonces, por esa razón, ¿sí? Dios nos creó así. Uh-huh. Y Dios puso todo absolutamente lo que necesitamos para crecer, de verdad. No hay nada que falte en el universo para que tú crezcas perfectamente. Nada. ¿Okay? Lo único que falta es de que tú creas y cumplas. Nada más. ¿Okay? Adelante, por favor. Aquí tiene otra pregunta, la señora Inocencia dice, si es así, ¿por qué los seres humanos, los animales y plantas tienen cuerpo espiritual? ¿Y por qué? A ver, no entendí bien la pregunta. Dice, si ¿Y es es así? así, ¿por qué los seres humanos, los animales y plantas tienen cuerpo espiritual y por qué? Ok, bueno, ahí creo que se nos escapó algo. En los principios de la creación, en el tema de las características duales, ok, estudiamos que el mundo mineral tiene una naturaleza directiva inherente o una información, palabras claras. El mundo vegetal tiene una mente vegetal. Es un poco algo más arriba que simplemente la naturaleza directiva inherente.
El mundo animal tiene un instinto, algo más que la mente vegetal. ¿Ok? ¿Sí? Pero los minerales, las plantas y los animales no tienen espíritu. Tienen mente vegetal o instinto. Solamente el ser humano tiene yo espiritual. Y por lo tanto, porque tiene yo espiritual, solamente el ser humano es capaz, tiene la posibilidad de pensar, sentir y actuar. Como Dios. Solamente el ser humano. ¿Ok? Por esa razón, en los principios de la creación estudiamos que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. Es como Dios. Las plantas, los animales, los minerales son una expresión simbólica de Dios. ¿Ok? Una expresión simbólica de Dios. Pero los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. ¿Vale? Sí. Espero haber respondido a la pregunta. Siguiente, por favor. Pasemos a la parte quinta y última de los principios de la creación. El mundo espiritual y el mundo físico, centrados en el ser humano. ¿Qué es la muerte? Hoy por hoy hay muchas investigaciones. Hay mucha gente en muchas disciplinas que está inquieta en conocer todo acerca de la muerte, todo acerca de la vida después de la muerte. ¿Sí? No se imaginan la cantidad de investigaciones que ha habido, hay libros, hay películas, hay reportajes, tanta situación, porque la gente quiere conocer qué hay más allá de esto, ¿no? Gracias a nuestros padres verdaderos, el principio divino hoy nos da una explicación tan clara sobre este proceso y sobre este universo que ya estudiamos, tiene una parte física y una parte espiritual. En relación a esta pregunta, que es la muerte, es nuestro destino ineludible. Si de algo podemos estar seguros, es de que vamos a morir. ¿Okay? Es un principio. Es el momento en el que el cuerpo biológico deja de funcionar y de tener vida fisiológicamente hablando, pero todo acaba aquí. En realidad, seguimos viviendo con un yo espiritual al que no afecta la muerte del cuerpo físico. ¿Sí? Vivimos y nos relacionamos con dos dimensiones. ¿Okay? Si Dios es un ser espiritual, es un ser, de características duales, espiritual y física, ¿okay? Entonces Dios creó el universo en estos dos ámbitos. Primero, el mundo invisible, el mundo vertical, el mundo de la causa, el mundo eterno, ¿okay? El mundo que trasciende el tiempo y el espacio, el mundo espiritual. Después de que creó el mundo espiritual y los seres en el mundo espiritual, los ángeles, después de eso empezó a crear el mundo físico, tal cual el proceso de creación que estudiamos. ¿Okay? Entonces, por esa razón, el ser humano tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo espiritual. ¿Okay? Dado que tiene esta particularidad, únicamente él, como ser humano, ya dijimos hace un ratito en una pregunta que hubo que el mundo vegetal, el mundo animal no tiene un yo espiritual, solamente el ser humano. ¿Por qué lo creo así? Porque el ser humano puede ser, ¿okay? ¿Cuándo? Y digo puede porque ya también estudiamos que el ser humano está destinado a cumplir el principio de la creación. ¿Okay? Es decir, la perfección como la primera bendición. Reiteramos una vez más. Ser como Dios, uno con Dios, el templo de Dios, pensar, sentir y actuar como Dios. Cuando el hombre es uno, entonces, cuando el hombre tiene esa unidad entre su yo espiritual y su yo físico, ¿okay? El hombre, el ser humano,
es el microcosmos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual y el mundo físico, todo este mundo espiritual y todo este mundo físico, ambos forman lo que es el cosmos, el universo, el cosmos. Todo el universo está en estos dos ámbitos, espiritual y físico. Pero solamente a través del hombre, quien tiene un cuerpo espiritual y un cuerpo físico en unidad, entonces el universo es uno. ¿Ok? Y el hombre es uno. Es un cosmos en pequeñito. Es un microcosmos del cosmos. Es una posición increíble. Número 2, es el Señor de los dos mundos. ¿Por qué? Ya hablamos, el término dueño, el término señor, el término dominar, que es dirigir, gobernar, administrar, proteger, cuidar este universo, físicamente y espiritualmente. Cuando el hombre entonces llega a tener esta unidad perfecta entre su yo espiritual y su yo físico, ¿ok? Entonces es el Señor de estos dos mundos, ¿sí? Y más profundamente, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que el hombre llegue a conocer, a administrar, gobernar, a ser el Señor de este mundo físico? A través de 5 cosas. Los 5 sentidos físicos. Con los 5 sentidos físicos, vean qué increíble es esto. Solamente con esos 5 sentidos físicos que tiene el cuerpo físico, el ser humano ha sido capaz de ¿qué? De escuchar, de mirar, de observar, de investigar, de analizar, de descubrir, de sentir, ¿okay? De oler, ¿sí? De percibir los aromas, de percibir los sabores a través del gusto. Es decir, a través de estos 5 sentidos físicos son suficientes para que el hombre conozca y establezca una plena realización con todo el mundo físico. Y por lo tanto, así puede ser el Señor. Y lo mismo del lado espiritual. Así como tenemos estos 5 sentidos físicos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, también nuestro yo espiritual tiene estos 5 sentidos espirituales. ¿Cuáles son? Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Antes de la caída, Adán y Eva podían percibir, tenían abiertos sus sentidos espirituales. Por esa razón, el Génesis relata mucho que escucharon a Dios, vieron a Dios, sintieron a Dios, ¿no? Con sus 5 sentidos espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿estamos correctos? A través de estos 5 sentidos físicos y espirituales, el hombre en unidad y en armonía puede ser el Señor de estos dos mundos, el Señor de todo el cosmos. ¿Se dan cuenta la posición que Dios le dio al hombre? Sí o sí alcanzaba la perfección. Y por lo tanto, cuando el ser humano, el hombre, tiene esta unidad perfecta entre su mente y su cuerpo, o entre su yo físico y su yo espiritual, los dos mundos se comunican. Es el mediador de los dos mundos, es el centro de armonía entre los dos mundos, es el centro de unidad entre los dos mundos, es el canal, es el puente entre los dos mundos. Solamente cuando el hombre tiene esta unidad entre su mente y su cuerpo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esa razón dice el título, vivimos en 2 dimensiones y nos relacionamos con estas 2 dimensiones perfectamente a través de los 5 sentidos físicos y 5 sentidos espirituales. Por eso hace rato me atreví a decirles que el ser humano no necesita nada más que escuchar, creer y obedecer. Dios creó todo perfectamente. Nuestro cuerpo físico y espiritual es una maravilla, es una máquina perfecta. ¿Okay? ¿Para qué? Para ser ese Señor de los dos mundos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos percibir esto? A través de la percepción extrasensorial, a través de la telepatía, clarividencia, sanación, medios, visiones, experiencias cercanas a la muerte o experiencias de la muerte compartida, etc. Entonces, esas son experiencias que hoy por hoy el ser humano ha experimentado y eso le permite ya
al ser humano en este tiempo, repito, escribir tantos documentales, hacer tantos videos, o sea, cada vez más, ¿ok? El ser humano va sintiendo, percibiendo, cerciorándose, corroborando, siendo consciente de este mundo espiritual que está aquí con nosotros, ¿no? Hay una investigación, ¿verdad?, de evidencias de la realidad espiritual. Por ejemplo, en el año de 1975, ¿no? El doctor Modi pues hizo este documental, ¿verdad? Donde relata, ¿okay?, todos estos elementos de esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? ¿Sí? Moverse por un túnel, tener una experiencia extracorpórea, que salió de su cuerpo, miró a su cuerpo desde arriba, ¿ok? No tuvo dolor, llegan a ese mundo espiritual y lo ven muy maravilloso, etcétera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, hoy, repito, gracias a los medios de comunicación, al internet, está tapizado de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Y esto entonces corrobora, ¿ok?, lo que hoy nosotros estamos estudiando a través de el principio divino. Además de eso, diferentes escrituras, el hinduismo, el Corán, el Islam, ¿okay?, el judaísmo, el cristianismo, ¿okay?, durante toda la historia han relatado o han expresado a su forma, según sus culturas, según sus tradiciones, según sus conceptos, ¿ok?, la presencia de este mundo espiritual. Si el hinduismo, por ejemplo, que dice, lo mismo que hay aquí, hay allá. Y lo mismo que hay aquí. ¿Sí? El Islam, las características y las condiciones de los seres espirituales son similares a los del cielo y la tierra. Y por lo tanto no hay discrepancia entre ellos. El espíritu se esfuerza para que todo alcance sin falta de plenitud. Es decir, el Islam acepta que hay un ser espiritual. ¿Okay? El judaísmo, ¿cuándo se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna? A su morada eterna, habla de la eternidad, de que el hombre estará en un lugar eterno. ¿Ok? ¿Así? Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre pedazos y el polvo vuelva a la tierra, ¿ok?, como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien fue quien lo creó. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, todos estos expresiones, repito, de diferentes tradiciones religiosas, ¿ok?, muestran cada vez más que hay un mundo espiritual, que tenemos un mundo espiritual. ¿Sí? Quise poner aquí de las 3 etapas de la vida o las 3 fases de la vida, porque es muy, muy, muy importante entender e incluso nos puede servir mucho para la gente mayor que está acá, familias bendecidas, líderes, porque esta es una forma de dar testimonio también, ¿ok? Explicar el principio de la vida. Tiene 3 etapas, otra vez del número 3, ¿vale? La primera etapa empieza en una bolsa de agua, ¿ok? En una bolsa de agua, en un líquido amniótico, ¿sí? Esa bolsa de agua se llama placenta, ¿sí? Donde es una etapa de formación y entonces el feto, ¿ok?, va ahí formándose y va recibiendo tanto elementos físicos a través del cordón umbilical, ¿ok? Recibe nutrientes, ¿vale? Recibe minerales, vitaminas, etcétera, todos los elementos físicos que el cuerpo necesita, el cuerpo del feto necesita para su crecimiento físico, ¿ok? Pero al mismo tiempo, mamá le está dando cariño, ternura, amor, ¿ok? Papá le habla, el bebé empieza a escuchar, el feto empieza a escuchar la voz del papá, la empieza a identificar, siente su energía, siente su cariño, siente su amor. Por lo tanto, el feto en esta etapa de formación se está, valga la redundancia, se está formando física y espiritualmente. Ahí empieza el espíritu, ¿ok? En una etapa de formación, ¿vale? ¿Cuánto dura? 9 meses. Y es un principio, es una ley, ¿ok? Que ese ser
ese nuevo ser, después de 9 meses, abandone ese lugar. ¿O han sabido de alguien que se ha tardado ahí 12 meses? ¿Año y medio, 2 años? No, ¿verdad? Es un principio, que o sí ese ser tiene que salir. ¿Y qué pasa cuando sale? ¿Cuál es el fenómeno del alumbramiento, dicen? ¿No? O del parto. ¿Cuál es el fenómeno? Pues que el bebé naturalmente busca ese camino, es su primera experiencia de luchar en contra de algo, ¿ok? Para abrir, ¿no? Ese espacio, ¿ok? Y salir, ¿ok? Y sale, y entonces el médico jala todo el cordón umbilical, ¿ok? Y va sacando la placenta, ¿ok? Y después de que le da 3 nalgadas, el bebé llora, ¿y qué pasa? ¿No? El espíritu entra dentro de él, tal cual, ¿no? El espíritu de Dios, ¿ok? Y entonces empieza la vida espiritual, ¿sí? ¿Y qué hace el médico con la placenta? ¿La deja pegada al bebé? No, ¿verdad? La tiene que cortar, lo tiene que separar de él. ¿Quién le dio la vida, ¿ok? Durante 9 meses, la vida física? Esa placenta, mamá a través de esa placenta y de ese cordón umbilical. Pero cuando él nace, lo que quiero que comprendan aquí es que cuando él nace, tiene que separarse de ese elemento llamado placenta, que fue lo que le dio la vida física. Lo tiene que dejar, ¿sí? Jamás hemos visto un bebé con su placenta pegada a la espalda, cargándose en la espalda. No, lo tiene que dejar, ¿se dan cuenta? Es decir, explico esto porque podemos entender que algo de él tiene que morir para que él nazca. ¿Qué es lo que muere? Su placenta, su cordón umbilical. Eso muere, eso se pierde, para que dé a luz un nuevo ser. Ese es el primer nacimiento, ¿ok? Ya, físico, con un yo físico y con un yo espiritual. Y empieza la segunda etapa, ¿dónde? En la tierra. Es una etapa de de crecimiento entonces, ¿no? Sí, es una etapa de crecimiento donde tanto el yo físico como el yo espiritual empiezan su proceso de crecimiento que ya estudiamos hace un rato. ¿Sí? Donde el yo físico y el yo espiritual empiezan a buscar y recibir esos elementos para crecer, ¿ok? En ambos sentidos, en ambos elementos, físico y espiritual. Y ahora el hombre pasó a una bolsa de aire que se llama atmósfera. ¿Sí? Vivimos, existimos aquí en una bolsa de aire, ¿sí? Llamada atmósfera. No podemos pasar más de 5 minutos sin aire. Nuestro cuerpo físico muere. Así está diseñado, ¿ok? Así está diseñado, ¿vale? Entonces es la vida en la tierra, la oportunidad en la tierra. Si en la bolsa de agua estuvimos 9 meses, en la bolsa de aire estaremos 90 años, ¿sí? Y es la oportunidad para crecer tanto físicamente como espiritualmente. Ya entendimos ahora qué es crecer espiritualmente. ¿Ok? Y dado el tiempo, o sí, cuando el cuerpo físico se agota, cuando el cuerpo físico termina su periodo de funcionar fisiológicamente, ¿ok? Morirá. El cuerpo físico entonces se convierte en el combustible para que el espíritu sea el fruto. El espíritu es el fruto del cuerpo físico. Cuando esta persona entonces vivió en la tierra sus 90 años, 80, 90 años, de acuerdo a los principios de la vida y del amor, ha cumplido los 4 grandes esferas del corazón, ¿ok? Ha logrado la perfección individual, familiar, mundial, ¿ok? Ha cumplido las 3 grandes bendiciones en la tierra, está listo para ir al mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué chiste es ir al mundo espiritual imperfecto? El Padre nos ha enseñado a través del Chonsongyeon que en esa tercera dimensión a la que todos o sí vamos a ir en algún momento, porque no es una cuestión de decisión, es una ley del mundo espiritual. En ese mundo espiritual solamente vamos a respirar amor. ¿Se dan cuenta qué interesante? Así como en el agua, estuvimos rodeados de agua, en la bolsa de agua, ¿sí? Así como en la bolsa de aire respiramos aire,
En la atmósfera respiramos aire. En el mundo espiritual vamos a respirar amor. Solo amor. No hay otro elemento que respirar en el mundo espiritual más que amor. Entonces tenemos que habilitar, tenemos que capacitar nuestros pulmones para respirar amor. ¿Me explico? Es una parábola. ¿Sí? Tenemos que habilitar nuestro yo espiritual para que respire amor. Eso es tan interesante. ¿Okay? Y cuando digo tan interesante es porque hoy sabemos qué es lo que vamos a respirar en el mundo espiritual. ¿Ok? Así. ¿Vale? Imagínense que no supiéramos. Y cuando llegamos al mundo espiritual, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a asfixiar? ¿O nos vamos a ahogar porque no sabemos respirar? ¿Sí? Es como si el astronauta lo mandáramos al espacio, allá a la Estación Internacional Espacial, sin una, ¿cómo le llaman? Sin un traje de astronauta. ¿Qué pasaría? Colapsaría. ¿Sí? Así mismo entonces en el mundo espiritual. Entonces dejamos esta bolsa de aire y pasamos a esa bolsa de amor. Es una bolsa de amor. El mundo espiritual es una bolsa de amor. Es eterno. ¿Sí? Es absoluto, es eterno. Ese es el destino final. Es el eterno hogar. ¿Se dan cuenta? La meta de la vida no es una carrera, o un trabajo, o una casa, o un diploma. ¿Sí? No. La meta de la existencia humana es el mundo espiritual. Es perfeccionarse en amor para el mundo espiritual. Entonces, aquí viene la pregunta importante, jóvenes y señoritas, señores y señoras. ¿Tú sabes cuándo vas a ir al mundo espiritual? ¿Sabes cuánto tiempo tienes de aquí, de hoy, al tiempo en el que vayas al mundo espiritual? ¿Sabes cuántos meses te quedan? ¿Cuántos años? Obvio no, ¿verdad? Entonces, viene otra pregunta. Viene otra pregunta de examen. ¿Es importante, es urgente o es vital aprender a amar? ¿Cuál es la diferencia entre importante, urgente y vital? El tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir al mundo espiritual? Entonces, ¿es importante, urgente o vital? Aprender a amar, habilitarnos en el amor. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante entender este principio de la vida? Así es. La relación entre nuestro yo espiritual y nuestro yo físico, ¿okay?, es esencial para este crecimiento espiritual. ¿Cómo funciona? Dios nos da los elementos de vida. ¿Cuáles son esos elementos de vida? Dos básicos, la verdad y el amor. La verdad de Dios y el amor de Dios. ¿Ok? Y cuando recibimos la verdad y el amor de Dios, entonces sentimos rico. ¿Ok? ¿A ustedes les está gustando esta conferencia? ¿O las conferencias que hemos visto? Bueno, no los puedo ver en la pantalla, ¿verdad? Pero me los imagino. ¿Vale? Entonces, cuando recibimos la verdad y el amor, sentimos bien. ¿Ok? Nos sentimos entusiastas, animados, inspirados, motivados, vivos espiritualmente. Por eso se llaman elementos de vida, porque nos dan vida espiritual. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos así? Inspirados, animados, motivados. Entonces transmitimos elementos espirituales a nuestro yo físico. ¿Sí ven la flechita azul? Está arriba y dice elementos espirituales. ¿Okay? Esos elementos espirituales, ¿cuáles son? La fe, la determinación, la confianza, el ánimo, la alegría, ¿okay?, la paz. ¿Sí? Esos son los elementos espirituales que nuestro yo físico, perdón, nuestro yo espiritual está transmitiendo a nuestro yo físico.
Entonces, cuando yo me siento así, animado, alegre, feliz, contento, motivado, inspirado, me dan ganas de servir y me dan ganas de amar y me dan ganas de abrazar y de cuidar y de proteger y de guiar y de, a los demás. Y eso se llaman elementos de vitalidad. En otras palabras, buenas obras. Buenas obras. Por eso Santiago escribe en Santiago 5, la fe sin obras es fe muerta. Es decir, no basta con creer. Es decir, no basta con recibir el amor y la verdad de Dios. No basta. ¿Sí? Necesitamos substancializar esa verdad y ese amor. ¿Cómo? A través de nuestras obras. Es como si fueras a un curso de ¿qué será? De repostería, y recibes toda la teoría y nunca haces un postre. No tiene caso, ¿verdad? Es como si fueras a un curso de enfermería y nunca colocas una venda o una inyección o una gasa. Pues no tiene caso, ¿verdad? Así también es el principio divino. Hoy vamos a recibir 40 días de verdad y de amor. Y seguramente vamos a estar durante estos 40 días así, animados, inspirados, motivados, llenos de fe, determinación, confianza, perseverancia, esfuerzo, ánimo, templanza, paciencia. Todos esos son los elementos espirituales que nuestro yo espiritual le da a nuestro yo físico para que trabajemos y sirvamos y amemos al prójimo. Esos son elementos de vitalidad. ¿Y qué creen? Así es como crece nuestro yo espiritual. Si solamente nuestro yo espiritual recibe todos los días la verdad y el amor, la verdad y el amor, la verdad y el amor, y nunca mueves un dedo para servir al prójimo, te lo garantizo, jamás vas a crecer espiritualmente. ¿No? Porque no hay elementos de vitalidad. Dicho en otras palabras, no podemos crecer espiritualmente sin gente. Entonces, aquí viene una pregunta importante. Si no te gusta la gente, aguas. Si no te gusta relacionarte con la gente, aguas. Si no soportas a los demás, cuidado. Es una alarma eso. Una señal que te está diciendo, piensa. No podemos crecer espiritualmente sin servir a la gente, a los demás. Y entonces nos centraremos solo en nuestro cuerpo físico, que recibe el sol de todos los días, la luz, el calor, el aire, el oxígeno, y comida y agua, y comemos, dormimos y respiramos, y así es nuestra vida en el mundo físico. Entonces, esta explicación, la relación entre el yo espiritual y el yo físico, es elemental en nuestra vida de fe, señores y señoras. Así. Si tú eres de las personas que va a muchos seminarios, escucha muchos seminarios, recibe muchos seminarios, te aprendes el principio de memoria, puedes dar excelentes conferencias, pero no mueves un dedo para servir a tu prójimo, es como aquella fe sin obras. ¿Sí? Es muy importante. Muy importante, ¿vale? Así trabaja el ser humano. Un yo físico y un yo espiritual en interconexión, interacción. ¿Sí? Absolutamente. ¿Vale? Por ello la importancia de aprovechar los años que tenemos en la tierra. Solamente aquí en la tierra, donde están nuestros hermanos y hermanas físicos, donde existe nuestro padre y nuestra madre físico,
¿ok? Donde están nuestros hijos e hijas físicos. Aquí es el tiempo para perfeccionar nuestro yo espiritual. ¿Sí? Así. La vida terrenal es como ese árbol. El fruto que da ese árbol es la vida espiritual. ¿Cuál es tu fruto? Hay una parábola muy fuerte que menciona el Maestro Jesús. ¿Okay? Todo árbol que no da buen fruto, es mejor cortarlo y hacerlo leña. Ups. ¿Sí? Así. Porque el propósito de la vida es dar buenos frutos. Y esos frutos son vida espiritual. ¿Y cuáles son esos frutos? Hijos espirituales. Ups. Nuestro yo espiritual necesita del cuerpo físico, ya que solo a través de él puede crecer durante el tiempo en la tierra. ¿Ok? En esta interacción, elementos de vitalidad, elementos espirituales, ¿ok? Y elementos espirituales con elementos de vitalidad. ¿Vale? Esto es muy importante entender, hermanos y hermanas. La importancia de la vida terrenal es cómo desarrollar nuestro espíritu. No tienen más que hacer en la vida que pensar cómo crezco espiritualmente, día a día, día a día, minuto a minuto, paso a paso, momento a momento. ¿Okay? Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos se transforma en elementos de vitalidad y se registra en nuestro yo espiritual. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Si en la tierra ataste mentira, envidia, queja, descontento, odio, resentimiento, maldad, celos, lujuria, promiscuidad, fornicación, adulterio, ¿sí? Eso se queda grabado en tu yo espiritual. Y cuando vas al mundo espiritual, pues irás a la colonia de los adúlteros, de los fornicarios, de los mentirosos, de los promiscuos, de los asesinos, de los... allá. Eso es absoluto. Es una ley. Causa y efecto. Lo que siembras, cosechas. ¿Ok? No existe. De verdad. No existe. Todavía hay algunas tradiciones religiosas que piensan que en el último instante tuviste una vida de desastre, de mentira, de falsedad, de fornicación, de adulterio, de promiscuidad, de violencia, ¿ok? Y en el último instante que ya estás agonizando, llamas a todos tus hijos y les dices, hijos, perdónenme la vida. Y tus hijos, como te aman, dicen, ok, pa, no te preocupes, te perdono, ve en paz. ¿A dónde creen que va esa persona? ¿Al cielo? Imaginen que yo me inscribo con la maestra Margarita. ¿Ok? Voy a estudiar con ella repostería. ¿Vale? Y el curso dura 3 meses. Y voy una semana con ella. Y después dejo de asistir. Y me aparezco un día antes del examen y le digo, maestra Margarita, perdóneme la vida. De verdad, mire, yo quería venir a su curso. Yo quería aprender, de verdad, yo quería asistir y quería aprender. Pero ¿sabe qué? Hay muchas cosas que me lo impidieron hacer. ¿Me dará mi título? ¿Qué piensan ustedes? Reflexionen en este paradigma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el yo espiritual crece a través de las 3 etapas. Formación, crecimiento y perfección. Formación, un espíritu de formación. ¿Ok? Crecimiento, un espíritu de vida. Maduración, un espíritu divino. Como Dios. Como Dios. Uno con Dios. Piensa como Dios. Siente como Dios. Actúa como Dios. Ese es un espíritu divino. ¿Ok? Y para cultivar nuestra capacidad de amar, lo que más eleva nuestro yo espiritual es estar dentro de una institución llamada familia. ¿Ok? Familia. ¿Entendemos ahora la importancia y la urgencia? La importancia para algunos, la urgencia para otros, ¿ok? De consolidar aquí en la tierra una familia, porque es la única institución en la cual vamos a aprender la práctica del verdadero amor en los 4 grandes reinos del corazón.
Amor filial, fraternal, conyugal y paternal. Aquí en la tierra, porque si lo atamos aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Es decir, en el mundo espiritual. ¿Sí? Y aprender a amar en los 4 niveles básicos del amor, no lo podemos hacer en 5 minutos que estamos en el último aliento, en el hecho de muerte, pidiéndole perdón a nuestros hijos o a nuestra pareja, ¿no? Imagínense, me pasé toda la vida hablando mal de ella, dándole violencia, ¿ok? Engañándola, ¿sí? Que en el último instante le pido perdón. Y quizás la esposa dice, ok, viejo, no te preocupes, te perdono. ¿Eso de qué nos sirve? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante entender el tiempo que tenemos de vida en la tierra, ¿sí? Para desarrollar nuestro espíritu. Ajá. En estas 3 etapas. ¿Ok? El grado de amor desarrollado durante la vida terrenal determina nuestro nivel en el mundo espiritual. Repito una vez más. El grado de amor. ¿De qué estoy hablando? Del amor. ¿Qué estoy diciendo? Que en el mundo espiritual, en el cielo, en el paraíso, en el reino de los cielos, solamente te van a pedir amor. Solamente vas a usar el amor. Solamente vas a respirar el amor. Entonces, si en la tierra no aprendiste a amar, ¿ok? Aquí en México decimos triste tu calavera. ¿Sí? Triste tu vida. No aprendiste a vivir. Ok. Vamos a estudiar la Escuela del Amor el sábado. No se pierdan ese capítulo. Ok. ¿Sí? La providencia de Dios y el Mesías existen para crear el eterno reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Ok. Este capítulo importante, la mente humana, es esa relación entre nuestra mente espiritual y la mente física, ¿okay? Es la mente humana. La mente espiritual que recibe, ¿qué tiene? ¿De qué está formada la mente espiritual? Intelecto, emoción y voluntad, corazón. Ajá. La mente física, un sistema nervioso central que controla, dirige todo nuestro cuerpo físico. ¿Okay? La regula a través del instinto, el comer, el refugiarnos, la reproducción, ¿sí? Es la mente física. Entonces, la unión entre la mente física y la mente espiritual es lo que forma la mente humana. ¿Okay? Por la caída, ¿okay? Satán invadió esa mente espiritual. Y por lo tanto, la mente física es la que domina al ser humano. ¿Okay? En lugar de verdad, le dio mentira. En lugar de amor, le dio temor. Entonces, así de grave fue la caída. ¿Sí? Para restaurar esto, a través de estos charlas, estos seminarios, a través del Fondo G diario, a través del estudio diario, ¿qué es? Restaurar esa mente espiritual. ¿Ok? Darle vida a esa mente espiritual. Es lo más importante de nuestras vidas. Por eso el Padre tanto nos dejó heredado, ¿okay? El Fondo G, la tradición. ¿Sí? Es el alimento espiritual, la vida espiritual. Si no, como dice el Apocalipsis, tenemos nombre como de quien vives, pero estás muerto. ¿Ok? No tienes vida espiritual. ¿Les parece? Ok. Bueno, vamos a darle nuevamente las gracias a nuestro conferencista, ofreciéndole un fuerte aplauso. Vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, ya este es el último capítulo de la charla, así que pueden hacer todas sus preguntas en general. ¿Algún comentario? ¿Qué piensa, señorita Yuri Tokushige? Yo. Se quedó pensando.
Es que como no hay preguntas de allá para acá, hay que hacer preguntas de aquí para allá, ¿no? ¿Ok? Para activar esto y para darle dinámica a esto, ¿no? ¿Ok? Porque está muy triste esto. ¿Ok? ¿Sí o no, señor Isabela? ¿Usted qué piensa? Si no hay Yes. preguntas de allá para acá, hagamos de aquí para allá. ¿Ok? ¿Nadie tiene ni una pregunta? ¿Algún comentario? Todavía tenemos 20 minutos. ¿Sí? De Costa Rica, Teresa, ¿cómo te va? Disculpe, me llamo, ¿qué dice? A ver si alguien me lee la pregunta, por favor, que está en el chat. Disculpe, me llamó, mi internet está un poco lento y me costó un poco Costa Rica entender. tiene Sí, problemas señorita de Yuri, yo internet. dije, ¿qué piensa usted sobre este tema? Pero hay otra tica que puede responder, soy yo, Isabela. Bueno, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Ya me vio? sí. Hola. Yo dije, está buscando algo. Muchas gracias, Felipe. Me encanta la parte del mundo espiritual como lo explicas. Vean, salud, Elena. Salud. ¿Quién habla? Teresa. Antisocial. Pineda. Teresa. Hola, Tere, ¿cómo estás? Oye, pues es que ¿Sabes qué tengo me una ves? pantallita así muy chiquita y no puedo ver a todos, ¿ya? Ay, yo no Discúlpame tengo la un vida. iPad, yo no tengo un iPad. Lo Qué, siento. qué gusto me da verte así de Sí. contenta, de alegre, de feliz. ¿Le? Sí, a mí me gusta mucho la segunda, la explicación que diste de el mundo espiritual y el mundo físico. Muchas gracias. Y le mando un mensaje Gracias por a ti, Tere. equivocación a Yuri, Muchos saludos. mandándote saludos. Gracias, Ok, igual a todo muchos México saludos y en casa, Panamá. Tere. Bueno, de norte a norte. Eso. Ok. Ahí está Andrés. ¡Oh! Ah, hola. Saludos a Diana. Ok, saludos a todos ya. Chao. Ok, gracias. Tenemos Hay aquí una una pregunta en el pregunta. Ok, Sí. ¿qué dice la Dice, pregunta? soy Ramón de Chile. Desea preguntar por qué Existe en el general gran... creo que existe el temor por morir. Es una pregunta muy difícil, Ramón. ¿Vale? Lo que puedo contestar es que debido a la caída, el primer sentimiento, fíjense esto tan importante, ¿eh? Hay dos emociones básicas en la vida. ¿Verdad? Perdón, amor y temor. Amor y temor. Obviamente, el amor es original. El amor es por Dios, de Dios. Ya lo estudiamos muy profundamente. Debido a la caída, la primera emoción, el primer sentimiento que tuvieron nuestros primeros antepasados fue el miedo, el temor. Lo relata el Génesis. ¿Okay? Cuando Dios vino y dijo a Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué estás escondido, Adán? Y Adán respondió, es que tuve miedo. Tuve miedo. Y Dios dijo, ¿pero por qué tienes miedo? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Acaso ya comiste del árbol que te prohibí que comieras? No es que Dios no sabía, lo sabía perfectamente, pero Dios buscaba una oportunidad para enseñarle a Adán. Pero ese fue el segundo sentimiento y lamentablemente equivocado, el miedo. El miedo es el reflejo de la inseguridad, es el reflejo de el daño, el error, es el reflejo de la desobediencia, el pecado, ¿ok? Es el reflejo de haber ido en contra de esa ley universal, ese principio universal, ese mandamiento universal. No comas ni toques para que no tengas miedo. Entonces, el miedo a lo desconocido, el miedo a morir, el miedo a perder la vida física, es por causa de esa inseguridad, porque no sabemos. Si tenemos miedo, no aprendemos. Si tenemos miedo, no nos relacionamos. Si tenemos miedo, no escuchamos. ¿Ok?
Por eso mucha gente no abre su mente y su corazón a escuchar una nueva expresión de la verdad, por temor. ¿Ok? Entonces, es un reflejo, el miedo a la muerte es un reflejo de nuestra inseguridad, nuestra ignorancia, ¿okay? El desconocimiento de los principios, ¿no? Y es lo que te puedo comentar. Uh-huh. Escribió Yuri en el chat, dice que en lo personal creo que posiblemente es porque no conoce el verdadero significado de la muerte. Exactamente, ¿sí? Lo que estamos comentando, la ignorancia, el desconocimiento de la palabra, de la verdad. ¿Ok? Así es. Sí, con el cambio, cuando conocemos los principios, ¿no? Y repito, cuando escuchamos, entendemos, comprendemos, sentimos, aceptamos los principios, no hay miedo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Un pequeño comentario, sobre todo, ¿no? Se habló del principio de la creación, al temor a la vida, al temor a la muerte. Pero para entender, comprender y tener todo eso en nuestro corazón, se necesita, ¿qué se necesita? Oración. Sin oración no hay nada. Tú no vas a comprender, si no vas a comprender ni entender ni asimilar, si no tienes oración. Padre dijo bien claramente, sin oración no hay entendimiento. La base primordial de nuestras vidas es la oración. Para la gente nueva que está escuchando, si quieren entender el principio, oren. Pidan a Dios, conversen con Él. Para la gente vieja como yo, que conoce el principio, ¿qué tenemos que hacer? Día a día. Como el cristiano, el católico lee el rosario, nosotros tenemos que el juramento de la familia. Tenerlo en nuestra mente, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Y si tú tienes una tentación, porque todos tenemos sujetos a tentaciones, todos, conozcas el principio o no, tienes. Como nos dijo Padre que nos liberemos, cuando estés en la calle, sé como musulmán, ora. Ora. ¿Y cuál es nuestra oración? El juramento de las familias. Eso nos va a ayudar a liberarnos de muchas cosas. A la gente mayor como yo, tengo 70 años ya. Y todavía estoy sujeto a tentaciones. Teniendo una niña, teniendo mi esposa, 30 años de matrimonio, 30 años de bendecido. Y tengo limitaciones. Y muy bien, ok. Entonces lo principal es la oración. Sin oración Así nadie es. va a entender ni comprender. Perdónenme si he sido así. Discúlpenme. Excelente comentario, señor. ¿No? Lo principal. Es verdad, Esto por que ahí yo oro. empezamos, ¿verdad? Okay, por ahí empezamos, ¿vale? Para entender, comprender, sentir que absolutamente necesitamos la oración, la inspiración, la reflexión del cielo, ¿okay? Para poder discernir todo esto, ¿no? Y que eso nos dé la fuerza para poder practicar, para poder amar, para poder servir, ¿ok? Eso es lo principal. Absolutamente, ¿no? Su conferencia ha sido buena, señores, muy interesante. Hay cosas que a mí pasan a mi mente. Estoy como renaciendo nuevamente en ciertas cosas, porque he estado pasando momentos muy difíciles en mi vida, que nunca pensé pasarlo, y que usted en el futuro pueda comentar lo que yo hice muchos años atrás, pero ahorita estoy pasando momentos muy difíciles en mi vida, que nunca pensé que me iba a pasar a mí, pero me está pasando. Entonces, lo que yo recomiendo a todos es orar. A los jóvenes nuevos que están escuchando hoy el principio divino, oren bastante para que Dios nos ilumine y les dé entendimiento a lo que han escuchado, a esta nueva expresión de la verdad. Y que Dios bendiga. Muy bien, a todos, señor Juan. Y lo bendiga a usted por sus conferencias. Muchas gracias. Gracias a usted. Igualmente a usted, muchas bendiciones. ¿Okay? Gracias. Jun dice, también puede ser porque aquella persona siente que no ha logrado perfeccionarse como tal
o tiene muchos problemas internos y sabe que le llegó el momento y busca el perdón para no sentirse con culpa y el miedo. Obviamente, ¿verdad? Obviamente. Sí, eso es yo me imagino, ¿verdad? Como dijo el señor Juan, yo ya estoy viejo, ¿no? Entonces, pero me acuerdo de mis tiempos que estaba sentado en la butaca en la universidad, ¿no? Okay, un día antes del examen. Qué fuerte es eso, ¿no? Y saber que no estudiaste, que no hiciste las tareas, que no hiciste los proyectos. ¿Quién te da juicio? ¿El maestro? No, tú mismo, ¿verdad? Tú mismo por tu falta de responsabilidad, ¿no? Porque viene un examen, viene un juicio. Así mismo es, ¿verdad? Para el tiempo de la muerte, ¿okay? Hoy que estamos entendiendo, como dijo el señor Juan muy sabiamente, quienes son jóvenes todavía, ¿vale? Y hoy pueden entender, comprender y aceptar y empezar a vivir de acuerdo al principio. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente, ¿no? Será muy bueno. Por eso, chicos, un consejo. Déjense amar y déjense enseñar. Déjense amar y déjense enseñar. Por sus padres, ¿sí? Por sus líderes, ¿verdad? A veces no es fácil, pero les aseguro que ellos lo hacen porque los aman en gran manera, porque tienen el amor de los padres verdaderos, ¿sí? Y por esa razón, ¿vale? Para que no tengamos temor en el último día, ¿no? No sé, más preguntas, más comentarios. Bueno, en el chat Laura dejó una pregunta. Dice que si una persona en sus últimos momentos de vida, después de haber pasado una vida de pecado, pide perdón sinceramente de corazón, ¿no tendrá algún tipo de perdón? ¿Tendrá disminución del pecado o no sirve de nada? ¿Cómo sería su vida después de la muerte? Ok, 3 partes, ¿no? Inciso A, ¿tendrá el perdón? Puede tener el perdón. Repito, puede decirle a su esposa, mi vida, perdóname, la verdad, hoy entiendo y comprendo y me arrepiento que te lastimé y que te golpeé y que te desgracié la vida, ¿verdad? Y que te hice la vida de cuadritos, perdóname. Y la esposa puede tener un gran corazón que dice, mi gordo, no te preocupes, ve en paz, ok, yo estoy tranquila. Pero ¿quién le da las experiencias de amor verdadero al marido? No puede. Repito, es como si yo fuera con la maestra Margarita, ¿no? Y le dijera, ¿me puede pasar de año? Perdóneme, de verdad, yo quise venir, pero yo quise aprender, pero se me atravesaron 1000 cosas. ¿Me puede usted pasar de año? ¿Me puede dar mi título? ¿Sí? Yo quiero tener mi título. ¿Me lo puede dar? ¿Qué me diría? De nada te sirve que te lo dé. No, dice Yuri, no, pues, ¿de qué sirve, no? Porque no sé hacer lo que tenía que aprender. Así es la vida. ¿Okay? Así es la vida. El amor se aprende día, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Okay? Entonces, aunque los familiares nos perdonen, ¿a dónde vamos? Aunque ellos quieran lo mejor para nosotros en el mundo espiritual, ¿a dónde vamos? La ley es la ley. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, no le podemos ayudar mucho. Uh-huh. La ley es la ley. Él mismo, ¿ok? Cosecharás los frutos de lo que sembró. ¿Sí? Así lo dijo el Maestro Jesús. Lo que siembras, cosecharás. ¿Cierto? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no, Bueno, entonces, sí. Rodolfo Ramos dice, yo opino que sí, eso es lo que le pasó al ladrón de la derecha. Ok, excelente. Excelente ejemplo.
¿Se dan cuenta? Sí. Muy bien. Eso es lo que le pasó al ladrón de la derecha, ¿verdad? ¿Y a dónde fue? Al paraíso, ¿verdad? Ok. Obviamente no podemos entender ni aceptar que fue al mismo nivel que el Maestro Jesús, ¿ok? Porque obviamente hay una gran diferencia, pero por lo menos está en la puerta del paraíso. Por lo menos hizo un mérito, ¿cuál? Arrepentirse, ¿ok? De corazón, ¿vale? Entonces, pues por lo menos vas a la entrada del paraíso, ¿ok? ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a dar por terminada. Sí, ¿Alguna otra pregunta? sí, tengo un comentario, habla Isaí Torres de Nicaragua, saludos para todos y que los padres celestiales, padres verdaderos, puedan bendecir su vida. Referente a lo que está diciendo el conferencista, creo que se basa en dos elementos esenciales. El primer elemento es la responsabilidad, es decir, que cada ser humano es responsable de su propia vida. Y por ende, Jesús dijo que hay dos caminos, la puerta estrecha y la puerta angosta. Tú decides si escoges ir por el camino de la puerta ancha o la puerta angosta. Y después sucesivamente te espera un camino de fe. O sea, todo esto es por fe. Desde el principio hasta el final es por fe. Y como lo dice mismo el conferencista, lo que vas a sembrar, eso vas a cosechar, lógicamente. Entonces creo que es a dependencia de cada uno para llegar a un final feliz y estar en el mundo espiritual correcto, ideal, y no caer lo que es en el infierno. Y ahorita que nosotros estemos viendo y aprendiendo, creo que es una buena oportunidad para tomar esta decisión de andar por ese camino de fe. Muchas gracias, buenas noches. Excelente, Isaí. Así es, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado el día de antier, ayer y hoy es precisamente para esto, ¿no? Para mostrarnos exactamente con punto y coma, ¿verdad? Todos esos principios y propósitos a entender para substancializarlos, para vivirlos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Para el otro año? Hoy, hoy. ¿Sí? Hoy. ¿Vale? Muy bien, Isaí, muchas gracias por tu comentario, estuvo muy acertado. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, Kenji Alfaro. Muchas gracias, fue un placer, fue un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes esto que nuestros padres verdaderos nos han compartido por mucho tiempo, ¿verdad? Y que cada día estamos también trabajando en ese crecimiento, y en esa perfección, ¿vale? La constancia, la perseverancia, ¿vale? Quiero terminar esto con una frase, anótenla. Dejar de aprender es dejar de crecer. Dejar de aprender es dejar de crecer. ¿Y qué es de crecer? Es morir. ¿Ok? Nunca dejen de aprender. ¿Sí? Nunca dejen de aprender, ¿vale? Muy bien, chicos y chicas, jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio que me aguantaron. ¿Vale? Sí, prepárense para la foto y para hacer el examen. Ok, gracias a todos nuevamente por su tiempo y por estar aquí presentes el día de hoy. Y gracias sobre todo a nuestro conferencista por todas sus palabras que nos brindó el día de hoy, por todos los conocimientos que pudimos recibir el día de hoy.